literatura. Arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o sirve de ella. Por lo tanto, eso abarca la literatura escrita, así como la literatura oral. De hecho, las primeras obras fueron compuestas para ser cantadas y o recitadas. Sin embargo, hoy no hablaremos de la literatura como tal, sino que ¿cuándo? Así es, hablaremos de una de las épocas en las cuales la literatura estalló en su máximo resplandor. Y sí, me refiero al Renacimiento. Entendemos como Renacimiento al amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento. Aunque cabe recalcar que tiempo después se extendió por toda Europa. Para entender mejor la literatura en el Renacimiento hay que mirar hacia atrás y hacer énfasis en los eventos más importantes de esta época. 1341. Francesco Petrarch es coronado como poeta laureado. Muchos historiadores citan esta fecha como el comienzo del Renacimiento. 1401. Ghiberti recibe el encargo de tallar las puertas de la iglesia florentina. Se necesitaron 28 años para esculpir las puertas de bronce de la iglesia florentina y todavía se la conoce como uno de los mejores logros del Renacimiento. En 1429 asciende al poder Cosme de Medici, heredando la empresa bancaria de su padre y utilizando el poder económico para consolidar el poder político. En 1453, Constantinopla cae. La ciudad capital del otrora Gran Imperio Bizantino cae en manos de los turcos, asediando la ciudad durante varios días hasta que finalmente cedieron, dando a los turcos la oportunidad de saquear la ciudad. En 1454, Johann Gutenberg, inventor de la imprenta en Europa, imprime la primera Biblia, que permitió un acceso más fácil a los libros por parte del ciudadano normal. 1486. Pico de la Mirandola publica los 900 tratados. La filosofía de Pico es a menudo conocida como una amenaza para la Iglesia Católica y él lo declaró hereje. Sin embargo, su protector Lorenzo de Medici lo salvó. 1492. Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo. Cristóbal Colón, después de viajar semanas en un bote, finalmente avistó tierra y aterrizó en las playas de las islas del Caribe. Este condujo al inicio de la explotación en los Estados Unidos. 1494. La familia Medici es exiliada de Florencia. Savonarola lidera una rebelión y logra exiliar a la poderosa familia Medici de Florencia. Sin embargo, la familia finalmente restaura su poder. En 1498, Leonardo da Vinci pinta La Última Cena. Leonardo pinta una de sus pinturas más famosas sobre la última cena de Dios con sus seguidores. En 1517 comienza la Reforma. Martín Lutero publica sus 95 tesis en Wittenberg, Alemania, lo que provocó una separación en la Iglesia Católica Romana. En 1519 muere Leonardo da Vinci, también conocido por algunos como el hombre del Renacimiento. Muere pacíficamente en Francia después de haber logrado grandes cosas como pintar la Mona Lisa. En 1527, el saqueo de Roma. El saqueo de Roma fue conocido por la caída de Italia del Renacimiento, ya que el Papa no rescató al ejército imperial. En ese mismo año, Roma es saqueada por las tropas del emperador Carlos V. En 1534, Enrique VIII separa la Iglesia Inglesa Católica de Roma para poder divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. En 1588, la Armada española es derrotada por la Armada inglesa. En 1599, William Shakespeare construye el Teatro Globe, en el cual escribirá muchas de sus grandes obras durante los próximos años, incluidas Hamlet y Macbeth. Para el año 1610, Galileo descubre las lunas de Júpiter. En 1618,
comienza la Guerra de los 30 años. Después de haber analizado lo que fue una gran época como el Renacimiento, nos surgió una pregunta, y es que ¿la literatura está en relación con el Renacimiento? Y la respuesta es sí, en lo absoluto. Recordemos que el Renacimiento fue una época bastante extensa, para ser más específicos, desde el año 1300 hasta el año 1600. Esto hizo que las personas con el paso del tiempo desarrollaran un sentido de expresar sus inconformidades. Ahora, claro, hubo revuelos. Sin embargo, bastantes personas descubrieron la forma de cómo expresarse por medio de obras literarias, pinturas o incluso música. De hecho, las personas también empezaron a expresar sus sentimientos, cosa que para esa época no era muy común. Enojo, felicidad, tristeza, melancolía, furia, frustración, etc. De ahí el desarrollo exponencial de la literatura. De hecho, algunas personas creen que si no hubiera sido por el Renacimiento, la literatura actual no sería la misma. Y es que obras hechas por el mismísimo autor William Shakespeare pasaron a ser de simples obras literarias a piezas clásicas de la literatura como tal, o las pinturas de Leonardo da Vinci, que actualmente se consideran como patrimonio de la humanidad. Y en cuanto a la música, hubo autores que fueron capaces de escribir piezas musicales que no solo marcaron la época moderna, sino que también siguieron marcando a la época contemporánea. De hecho, las has estado escuchando desde el principio de este video. Al final del video dejaremos un link el cual podrás visitar si estás interesado en las piezas musicales de aquella época. De hecho, vienen los autores junto con el nombre de las canciones. Pero bueno, sin más que decir, muchas gracias por su atención.